Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Florecer Violeta. Me alegra un montón tenerlos de nuevo por acá. Bueno, hoy quiero arrancar esta serie de videos de podcast con un tema polémico y profundo, pero que siento a la vez que es un tema súper potente para generar conciencia y para ir trabajando en nosotros mismos y en nuestro autoconocimiento también. Bueno, hoy les quiero hablar del dolor, pero ojo, no voy a hablar del dolor como sufrimiento ni el dolor físico, sino del dolor ese que se transforma en nuestro maestro y que solo estamos disponibles a entenderlo así una vez que le abrimos la puerta a que este dolor también nos transforme. ¿Por qué quiero comenzar hablando de esto? Porque yo siento en mi experiencia personal que el dolor ha sido una de mis grandes maestrías, una de mis grandes motivaciones para comenzar una búsqueda espiritual. Entonces tuve que resignificar lo que significaba esto y tuve que entender que dolor no es lo mismo que sufrimiento. Porque obviamente el dolor es inevitable, porque a lo largo de nuestra vida hay sucesivos hechos o situaciones que van a desencadenar que la vida nos duela, ¿no? Distintas cosas, distintas instancias, pérdidas, muertes, duelos. El hecho de crecer en sí es un hecho doloroso. Pero ¿por qué hago esta distinción de que dolor no es lo mismo que sufrimiento? Porque el sufrimiento es la actitud que yo puedo tomar ante el dolor. Ante el dolor puedo simplemente tener una actitud de aceptación y de apertura a la realidad tal cual se me está mostrando en ese momento, o puedo tener una actitud de sufrimiento que me transforma en una víctima. Y esa actitud hace que el dolor se sienta aún peor, porque si encima de que yo estoy atravesando un proceso súper intenso con respecto al dolor, yo a eso le agrego los patrones mentales que me dicen que a mí es a la única persona que me pasan estas cosas, que soy la única que está tan mal, que el dolor no se va a acabar nunca, que a la vida vine para experimentar dolor. Bueno, eso es ya como agregarle un condimento, un extra al malestar, y por eso también muchos sabios que hablan de este tema te hacen esta distinción. Dolor y sufrimiento son dos cosas aparte. Está bueno el dolor porque nos impulsa a crecer. Lo que no está bueno es quedarnos estancados ahí en ese dolor y transformar eso en un padecimiento, en un sufrimiento eterno que nos termina, impidiendo la transformación y el crecimiento. Entonces, habiendo entendido esto, el dolor del cual yo quiero hablar tiene que ver con ese dolor profundo, pero que a la vez nos sacude. Es como un terremoto que viene a movilizarnos, posiblemente en una etapa de nuestra vida en la que estábamos como en una seguridad, como en una zona de confort, como en una situación bastante cómodos, entre comillas, vamos a decirlo, y el dolor es ese como llamado de atención que nos saca de ahí, que nos empuja de esa zona de confort y nos tira al abismo a experimentar el malestar, a experimentar el cambio, a experimentar la transformación. Bueno, ¿por qué yo digo que el dolor es un maestro? Tiene que ver con esto, tiene que ver con esa aceptación y esa apertura de conciencia que se produce una vez que yo me rindo, ¿no? O sea, me rindo a pelear contra lo que está sucediendo, simplemente lo permito y dejo que ese dolor me guíe, me muestre, se transforme en un faro en mi vida, y cuando tomo esta actitud puedo contactar con la parte más pedagógica de ese dolor, puedo contactar con esto de entender cuál es el aprendizaje, qué tengo que sacar de ahí. Muchas veces también este dolor es la piedra angular para que yo despierte mis dones.
En autoconocimiento y en espiritualidad, toda crisis de conciencia, todo despertar, sí o sí va atado a etapas de profundo malestar, a etapas de incomodidad, a etapas de dolor, porque la conciencia no se despierta la conciencia si no tiene ese patadón o ese empujón que la obliga a saltar al abismo, se va a quedar siempre en su zona de confort. Entonces en el autoconocimiento es muy importante valorizar los dolores que nos hicieron reaccionar, valorizar y agradecer a ese dolor que se transforma en mi maestro. A lo largo de aproximadamente 10 años, que son como los años que yo llevo en este camino espiritual, la vida me ha presentado innumerables situaciones en las cuales me he visto atravesada por ese dolor y muchas veces también sufriendo, cayendo en el patrón del victimismo y del sufrimiento, haciendo carne tan fuerte ese dolor que esa actitud no me permitía experimentar o conectar con la parte pedagógica. Con los años y con haber aprendido algunas disciplinas y habiéndome equivocado y habiendo utilizado varias terapias, tanto holísticas como terapia psicológica, como herramientas, ¿no? Como herramientas para la salud psíquica, para la salud espiritual, logré entender que sin el dolor que atravesé durante esos años hubiese sido imposible transformarme en quien soy hoy. Entonces, cuando veo las cosas así, cuando miro hacia atrás y entiendo que cada dolor que atravesé no fue más que el puntapié inicial para convertirme en la persona que soy hoy, ahí es cuando le agradezco profundamente a esos dolores. Ahí es cuando digo, yo nunca hubiese llegado a ser terapeuta, nunca hubiese llegado a conectar con mi verdadera vocación, a conectar con mis dones, si no hubiese atravesado crisis y dolores fuertes que me despertaron y que hicieron que yo deje los trabajos en los que a los que acostumbraba a hacer, que eran trabajos en relación de dependencia, que yo deje vínculos que siempre me hacían estar en padecimiento y que yo deje también sobre todo el rencor con respecto a la vida, con respecto a mi familia. Entonces, hoy este podcast es para que resuenen con la idea de que el dolor, una vez que lo aceptamos, una vez que le abrimos la puerta, es un potencializador de nuestros dones. Ese dolor se transforma en la llave que necesitamos para conectar con nuestra vocación, con nuestra esencia. Muchas veces esos dones salen a la luz una vez que yo atravesé el dolor, porque generalmente esos dones están muy vinculados a las herramientas que yo pongo en práctica en esos momentos de malestar. El hecho de yo ir descubriendo qué es lo que me hace bien a mí o qué es lo que me hace evolucionar y salir del estado en el que me encuentro, eso me transforma en un sanador, porque después esos dones que a veces tienen que ver con dones espirituales o a veces tienen que ver con dones más mundanos, el arte, por ejemplo, la cocina, la capacidad de ser un orador, ¿no? Y poder influenciar a otras personas y poder llevar sanación a través de mis palabras. Muchos de esos dones los descubrimos ayudándonos a nosotros mismos. Y para eso es indispensable atravesar las fases o los periodos de crisis, de transformación y de estrés, porque en esos momentos de dolor también mi estrés se eleva. Y ahí yo creo que surge nuestro maestro o nuestra maestría, que tiene que ver con sanarnos y con encontrar herramientas que nos permitan seguir avanzando en la vida. Así que bueno, hasta acá con este podcast. Espero que les quede resonando esto y que les sirva para pensar qué dolores fueron el puntapié inicial en sus vidas. Así que bueno, les mando un beso enorme a todos y que tengan una excelente semana.